Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Una nueva oportunidad que el Señor nos ofrece para reunirnos en este programa Jóvenes para la Eternidad, que realizamos aquí en Medellín, Colombia, desde los estudios de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, para Radio Católica Mundial. Y enviamos un saludo y agradecimiento a nuestros técnicos que están en el control, a Gloria Ríos, aquí en Medellín, y a Jorge Graña, desde la ciudad de Birmingham, en Alabama. Bueno, contamos en este día con la grata compañía de Jennifer, Henry y Andrés. Bienvenidos. Hermana, muy buenos días. Un saludito muy especial para usted, para mis compañeros aquí en el estudio. Y por supuesto, quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Queriendo Dios, vamos a hacer un programa muy especial el día de hoy, hablar de nuestra Santísima Virgen María. Y bueno, un programa más de Jóvenes para la Eternidad. Buenos días, queridos radioyentes, hermana Gloria y Jorge. Un saludo muy especial en la Santísima Virgen María y San José. Que todo lo que digamos en este programa sea para la mayor gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Bueno, muy buenos días, hermana, buenos días a todos nuestros radioyentes, a todo el equipo técnico de Radio Católica Mundial, que hace posible que este programa llegue a todos ustedes. Y con ustedes la hermana Lina María Serna, que desde aquí, desde Medellín, Colombia, los saluda de manera especial en el corazón inmaculado de la Virgen Santísima. Entonces, nuestra primera sección del programa con esas historias que pueden ser muy parecidas a las nuestras porque María Santísima siempre forma parte de nuestra vida. Entonces vamos a escuchar esta historia para un tema, pero primero vamos a decirles cómo se llama el programa del día de hoy: Las apariciones de la Santísima Virgen María. Una historia para un tema. Cuenta la historia que Dios al principio de los tiempos creó una gran bóveda que almacenará todas las aguas en el mundo y junto a ellas todos los animales acuáticos, en un ciclo perfecto, incorruptible y sostenido, y lo llamó mar. Y por otra parte, creó una mujer en donde se almacenarán todas las gracias y las virtudes, para que en la plenitud de los tiempos fuera el recipiente en el cual se entregaría de manera inmaculada al Salvador del mundo. Y la llamó María. Esta mujer hermosa como el sol, y con la luna bajo sus pies, como el trono de la doncella, se entregó a Dios en un amor inagotable, inconfundible y 100% perfecto. Ella se autoproclamaba la esclava de Dios, la sierva, la menor de todas, y de rodillas clamaba al cielo por la llegada del Mesías que salvaría al mundo y traería luz en las tinieblas, alegría en medio del sufrimiento y verdad para acabar con la mentira que esclavizaba al hombre. Un día, el mensajero llegó a visitarla y trajo consigo la buena noticia de la concepción. Sus ojos se humedecieron, su corazón saltó de emoción, su alma se llenó aún más de plenitud y con la convicción de servir a su Señor, el Eterno, el Único, el Adonai, Rey de Reyes y Señor de Señores, pronunció el sí, más esperado por toda la creación, el cual aún hoy se sostiene como un eco que nos recuerda que la entrega
y el amor a Dios son la llave para traer la salvación al mundo entero. Todo lo demás ya lo sabemos. Su Hijo se hizo carne en su vientre, por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue concebido el Hijo de la salvación, y a ella le fue profetizado que sería llamada bienaventurada por todas las generaciones. La misión y el propósito de su vida fue entregar desde su seno inmaculado al Cordero sin mancha, para que fuera sacrificado y alcanzara la salvación a los hombres luego de haber caído en pecado. Hoy ella no solo es la madre de nuestro hermano mayor, es madre nuestra, y Jesucristo, que nos enseñó que Dios es nuestro Padre, nuestro Abba misericordioso, nos enseñó desde la cruz también que ella es nuestra madre, bondadosa y dispuesta a entregarlo todo por sus hijos. Aún hoy, después de su partida al cielo en cuerpo y alma, ella sigue viniendo a sus hijos trayendo mensajes, esperanza, amor y compasión por todos aquellos que desean encontrar el amor verdadero, el amor de su Hijo Jesús, para hacerlos libres, hacerlos conscientes y mostrarles el camino que los conduce a la salvación de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y ella es el canal a través del cual nos fue entregado ese camino y esa verdad absoluta que nos resucita a la vida verdadera. Muchas han sido sus advocaciones a lo largo y ancho del mundo, muchos sus mensajes y muchas sus lágrimas y dolores. Y hoy sigue allí como la sierva y esclava de Dios, orando y rezando por sus hijos para que no se pierdan en la ignorancia y el olvido de Dios que los creó y los espera en el cielo luego de que hallen el reino de los cielos aquí en sus corazones. Ese tiempo está a punto de comenzar y es el que todos llamamos el reinado de María, porque al final su corazón inmaculado triunfará y será el triunfo de la Santísima Trinidad en el corazón de todos los hombres de buena voluntad. El lente del joven. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. La acogió como cosa propia. Esto nos dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 19, versículos 25 y 26. Y la Santa Madre Iglesia nos dice acerca de la Santísima Virgen María: se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Y con respecto a la maternidad de la Santísima Virgen María para con la Iglesia, se nos dice: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo, y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Estos párrafos los hemos entresacado de la Lumen Gentium,
que está dentro del Concilio Vaticano II. Es uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Escuchemos este último pedacito de la liturgia. En el parto te conservaste virgen. En tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente, y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Bueno, pues, claro, queremos decir estas palabras de la Santísima Virgen María, esto que hemos comentado ahora con nuestros oyentes, porque queremos fundamentar. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Porque claramente lo dice el Evangelio. Jesús nos la dio como madre, ¿no? Cuando se refiere a San Juan, no le dice, Juan, he ahí a tu madre, sino que le dice, hijo, ahí está tu madre. Entonces, este genérico hijo, ahí estamos todos nosotros, miembros del cuerpo místico de Cristo, hijos de Dios, pero hijos también de la Santísima Virgen María. Si María es madre de la cabeza, que es Cristo, pues todos nosotros, miembros de su cuerpo, también tenemos la misma madre. Y por eso es como tan normal, muy normal, que la Santísima Virgen María se aparezca. ¿Por qué? Porque es una madre que no se ha olvidado de sus hijos. ¿Una madre que ama realmente a sus hijos puede olvidarse de ellos? Y si los hijos están en peligro, si están sufriendo, ¿puede aún más olvidarse de ellos y ser indiferente con su destino? Pues creemos que no. Y es el motivo de las apariciones de la Santísima Virgen María. Por eso, qué importante que tengamos en cuenta a la Madre de Dios cada día, cada momento en nuestras vidas. Y como nos decía la historia, para un tema nos hablaba del reinado de María, y este reinado ya ha comenzado, porque en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, seguramente, si echamos memoria, vamos a ver la presencia de María atrayéndonos a Cristo. Y esa es su misión, haced lo que Él os dice, como nos dice la Santísima Virgen. Bueno, hablemos de las apariciones aprobadas en la Iglesia, porque, bueno, también sabemos que hay varias personas que dicen, se me apareció la Virgen, pero igual creemos muy necesario que nos fundamentemos en algo cierto, y es en lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña en cuanto a las apariciones. Entonces, Jennifer, si tú nos quieres contar cuáles son las apariciones aprobadas. Yo la verdad que me asombré y me puse muy feliz cuando vi porque pensé que las apariciones aprobadas quizá eran 3, 4, pero hay un poco más, gracias a Dios. Y eso es muestra del amor maternal de la Virgen Santísima por nosotros, sus hijos. Queridos radioyentes, hermana, es verdad, yo también cuando le hizo las apariciones aprobadas por la Iglesia, yo también me emocioné. Y habían unas que yo decía, esta está aprobada por la Iglesia, y como hablan de esta y uno ni por enterado, porque yo conocía la de Fátima, Lourdes, eran las más sonadas, pues que yo conocía que eran aprobadas, pero no. Bueno, y la Virgen del Pilar, que ahí empezó todo. Pero es muy bonito porque es que la Iglesia es sabia, como decía la hermana, la Iglesia es muy prudente, y tenemos que ser pues como nosotros también prudentes en estas apariciones, o que las personas nos digan es que se me apareció la Virgen, porque hoy se estila mucho eso. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso, porque recordemos que el enemigo también se viste de luz. Así es. Uh-huh. Bueno, entonces hablemos de las apariciones que están aprobadas por la Iglesia. En orden cronológico, en el año 40 en Aragón, Virgen del Pilar. En 1531, Guadalupe. ¿Y la Virgen del Pilar, a quién se le apareció? Al apóstol Santiago. Ajá, sí, al primer. Y es una novedad, bueno, ya nuestros compañeros hablaremos un poquito de estas, porque no nos puede, claro, el tiempo no nos... Quisiéramos abarcarlas todas, pero no alcanzamos. Eso es como para que lo tengamos en cuenta. Está Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que se le apareció a Santa Catalina Labouré en Francia. La Salette, Francia, Nuestra Señora de la Salette, a la vidente Melanie. 1958, Lourdes, Francia, a Santa Bernardita. Es aprobada. Francia, Nuestra Señora del Carmelo,
vidente Estela Faguet, aprobada en 1983. Fátima, Portugal, 1917, que es muy conocida, Los Tres Pastorcitos, que se le apareció a Lucía, a Francisco y a Jacinta. En 1932, Madre de Dios, Bélgica, videntes a 5 niños. 1933, Virgen de los Pobres, aprobada en 1942. Y en 1953, Nuestra Señora de las Lágrimas, en Italia, reconocida por la lacrimación de la Santísima Virgen María. Listo, ahí tenemos. Sí, ahí tenemos la lista aprobadas. Muy bien. Ya por diócesis, pues hay unas que se mencionan hoy mucho, que es la Rosa Mística y la de Akita de Japón. Pues hay otras muchas más. Otras contamos 12 que están aprobadas a nivel diocesano, pues que eso también ya es un reconocimiento importante en la Iglesia. Y hay unas que están en investigaciones, pues que ya tenemos que ser prudentes con ellas. Claro que sí. Henry nos quería decir algo. Que hay unas que no están aprobadas por el momento, pero digámoslo así, están en ese proceso que sabemos que no es, que es lento, ¿cierto? Y muy prudente la Santa Iglesia, que es precisamente Nuestra Señora de Garabandal y también la Reina de la Paz en Medjugorje, ¿sí? Que precisamente la Iglesia en este momento está pues como en ese proceso de aprobación y que no es tan rápido como uno quisiera, ¿cierto? Los que de pronto hemos escuchado, hemos leído, hemos visto documentales o nos hemos, digámoslo así, como yendo enriqueciendo de estas apariciones, uno a veces quisiera pues que la Iglesia pues las aprobara de un día para otro, ¿cierto? Claro, así es. Pero en realidad pues no funciona así, es algo muy lento, la Iglesia tiene que ser muy prudente. Y bueno, hermana, quería retomar algo con respecto a lo que usted nos decía al principio de cuando nuestro Señor, Él le entrega a San Juan a la Santísima Virgen, ¿cierto? Y bueno, y le dice a San Juan, y le dice a la Virgen Mujer, ahí hay tu hijo. Y es que precisamente el papel que juega San Juan es la representación de nosotros, la Iglesia. San Juan en ese momento es el cuerpo místico de la Iglesia. Entonces muchos, inclusive entre los mismos católicos, uno ha llegado a escuchar de que, bueno, es que el Señor se la dejó fue al cuidado a San Juan nomás, no. Es que en ese momento, mire que todos los apóstoles habían huido y habían dejado al Señor solo, en ese momento de su pasión. Pero el único que estuvo ahí fue San Juan, y San Juan precisamente es la representación de la Iglesia. Entonces, el Señor nos deja a su Santísima Madre, también como Madre nuestra, a través de San Juan, que es en este caso el representante de la Iglesia como cuerpo místico. Y con respecto, hermana, a las apariciones de la Virgen, pues es muy bonito, muy lindo tener en cuenta que ella precisamente, cuando uno ve todas las apariciones, cuando escucha, cuando lee, se informa sobre todas las apariciones en todas las que ha tenido la Virgen María, es ese papel que ella, es ese papel de madre siempre, ¿sí? De esa madre que quiere cuidar a sus hijos, que les advierte, que les dice cuál es el camino que deben de tomar, cuál es el camino por el cual no nos debemos de meter, qué debemos hacer entonces para impedir, inclusive para impedir guerras, para impedir, digámoslo así, pecados que ofendan al Señor, para ayudar a salvar las almas, para salvar las almas de nosotros. Siempre ella, en su infinito amor, y siempre en ese papel de madre, siempre el fin con el cual se nos aparece es ese, de advertirnos cuál es el camino que debemos de tomar. Sí, bueno, y antes de ir a nuestra canción, pensaba ahora cuando nos hablaba Henry de este papel maternal de la Santísima Virgen María, recuerdo una imagen de la Santísima Virgen de Fátima, y es una mirada muy triste. Un día miraba una estampa de ella, y le miraba el rostro y yo decía, pero qué triste se ve aquí la Santísima Virgen María, y yo trataba de indagar en esa mirada, en esa tristeza que ella mostraba en ese rostro. Y pues claro, ya vamos leyendo las apariciones y vamos
comparando con el Evangelio, donde el Señor también nos hace advertencias, nos dice que vigilemos, que estemos alertas, y nos habla también del pecado claramente, y nos habla del infierno. Entonces comprendemos que la Virgen Santísima está entristecida y mucho por la caída en el infierno de tantas almas que son hijos de la Virgen Santísima, hermanos nuestros, hijos de Dios, hijos de María, hermanos nuestros. Y hoy que leí algo de la Pasión del Señor, también hablaba de la tristeza de Jesús en el huerto de Getsemaní, y una parte decía que era por la multitud de los pecados de cada uno de los hombres, que él en el huerto veía pecados de todos los hombres pasados, de los hombres presentes en ese momento en que Jesús estaba allí en el huerto, y de todos los hombres futuros, que también nosotros estamos en esos hombres futuros que en el momento no compartían históricamente con Cristo. Y él estaba con tristeza de muerte, y parte de esa tristeza de muerte que lo llevó a sudar sangre es por la pérdida de las almas que van al infierno y que ya nadie las va a poder sacar de allí, y que ellas mismas tampoco van a querer salir porque libremente optaron por dar la espalda a Dios. Bueno, entonces antes de seguir con nuestro tema, vamos a escuchar la canción Totus Tus de Betsaida. Todo tuyo en la vida, todo tuyo en la muerte, haz que sea, Madre, todo tuyo siempre. Cuando he sido pequeño, cuando débil o fuerte, haz que sea, María, todo tuyo siempre. Tuyo en el sufrimiento, tuyo en el miedo, tuyo en la miseria, tuyo en la cruz, tuyo en el desaliento, tuyo en el tiempo, Virgen Madre de mi Dios, todo tuyo siempre. Tuya es mi vida, yo te ayudo, María, a ser tuya mi suerte, toda tuya, María, toda tuya es mi vida, si la tomas, María, viviré para siempre. Me enseñaste, María, que el amor es más fuerte que el que vence a la muerte. Es todo tuyo siempre. He aprendido, María, a confiar de rodillas. Un rosario es mi vida, todo tuyo siempre. Peregrino en un viaje eterno, voy contigo, me conduces mar adentro. Soy testigo de esperanza porque soy de Jesús, mensajero de jubileos porque es Cristo mi alimento. Por ti, Virgen Madre de mi Dios, todo tuyo siempre. A ser tuya mi suerte, toda tuya, tuya, María, tuya, toda tuya mi vida, si la tomas, María, viviré para siempre.
Bueno, continuamos en este programa que estamos realizando aquí desde los estudios de NSE. Recuerden que pueden llamar a este programa si ustedes lo hacen desde Estados Unidos o Puerto Rico. Gratuitamente pueden hacerlo al 1-866-398-6377. Si llaman desde fuera de Estados Unidos o Puerto Rico, pueden hacerlo al 1-205-271-2976. Y tengamos en cuenta algunas palabras importantes antes de comentar algunas apariciones concretas de las que ya hemos ido hablando en la parte anterior de este programa. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y Redentor. Pero, así como en el sacerdocio de Cristo, participan de diversas maneras, tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Bueno, entonces, no tengamos miedo de dejar que la Virgen Santísima se acerque a nuestra vida, de que nosotros nos acerquemos a ella, de que lleguemos a Jesús a través de ella, porque ella es canal limpio, ella es inmaculada, porque no viene a retirar a Cristo de su sitio, sino que viene a ayudarle a ganar las almas. El Señor no necesita ayuda de nadie, ni tampoco de nosotros, pero ha deseado contar, en primer lugar, con la Virgen Santísima y también cuenta con cada uno de nosotros para la salvación de las almas. Andrés, hablemos de la Virgen del Pilar, porque es la primera que tenemos en este orden de las apariciones que Jennifer nos comentó. Sí, hermana, es muy bonito ver cómo desde el principio del cristianismo nuestro Señor Jesucristo ha querido que nuestra iglesia sea mariana, ¿cierto? Y Nuestra Señora, pues, como madre, siempre acude a nuestras necesidades y a las necesidades de la iglesia, ¿cierto? En cada momento. Es así como esta primera aparición de Nuestra Señora se le da a Santiago Apóstol, Santiago el Mayor. Él llega a España y empieza a predicar por muchos territorios del país, y pues hay unos documentos del siglo XIII que se encuentran en la iglesia de Zaragoza y que cuentan que él llegó con 8 discípulos a Aragón, donde se dio la primera iglesia, se construyó el primer templo. Y cuenta que Santiago se encontraba cansado, desanimado cuando llegó a Zaragoza, porque este pueblo era muy incrédulo. Y fue así como en la noche del 2 de enero del año 40, estamos hablando 7 años después de que murió nuestro Señor Jesucristo. Es muy bonito porque la Santísima Virgen todavía estaba viva. Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de unos ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer a la Virgen, Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de jaspil, una piedra, ¿cierto? Es como una columna, ¿verdad? Sí, una columna de jaspil. La Santísima Virgen le pidió al apóstol Santiago que le construyese allí una iglesia con un altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecería este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión, decía. Desde esa primera aparición, en el año 40, ya está diciendo: yo soy la intercesora, ¿cierto? Ella es la que intercede por nosotros. Y que va a estar hasta el último. Claro, y que va a estar el pilar hasta el fin de los tiempos. Uh-huh. Y es muy bonito porque, bueno, me voy a adelantar un poco. En el año
1936, cuando empezó la guerra civil española. Unos aviones bombardearon Zaragoza y tiraron 4 bombas, o sea, todas las bombas explotaron, tiraron 4 bombas sobre esta Basílica del Pilar, penetraron el techo, 2 penetraron el techo, una cayó afuera, otra en el río, y ninguna de las 4 estalló. Entonces, los prodigios, ahí se ven los prodigios de Nuestra Señora. Y la promesa. Claro, esta promesa. Y ahí se ve quién manda, que no mandamos los hombres por bombas que tiremos, sino que manda Dios, sino que manda la Santísima Virgen, porque ella es reina universal de todo lo creado. Así es, hermana, esta vocación es muy bonita. Ya el Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para las festividades de la Virgen del Pilar, porque fue la fecha en que se dio la primera Eucaristía en esta ermita, que es el que construyeron los apóstoles, ¿cierto? Es muy bonito porque precisamente el 12 de octubre también de 1942 fue cuando las 3 carabelas de Cristóbal Colón llegaron a estas tierras de este nuevo continente, ¿cierto? América. Las tierras de América. Lo que ha motivado pues a que la Virgen del Pilar haya sido proclamada símbolo de la hispanidad, y constituye pues como ese símbolo entre los pueblos del viejo y el nuevo continente. Ay, qué hermoso. Esa es la unión. Qué bonito, realmente eso es lo que es una madre, ¿no? Que lo decíamos ya también hablando de la teología de la liberación, cómo debemos buscar la unidad en la verdad. Que podemos estar unidos en el error, pues eso no nos sirve, porque caeremos al hueco. Pero unidos en la verdad, ¿y esto quién lo hace? Pues una madre es la que crea este lazo, y es la Santísima Virgen María que crea la unión entre continentes. Y qué hermoso ver en este pilar, en esta columna, donde aparece su imagen, ese fundamento del amor de Dios a través de la Santísima Virgen María. Amor que no termina, amor que permanece en el tiempo, ese amor eterno, y que acompaña a sus hijos día a día. Entonces, claro, todos los que visitan la basílica al ver allí la imagen de Nuestra Señora del Pilar, además, queridos amigos, que habrán algunos que conocen, otros no, pero es una imagencita muy pequeña, realmente es pequeñita. 38 centímetros. Exactamente, entonces muy pequeña. Es, muy pequeñita, está con su hijo, Jesús en los brazos. Pues los que visitan allí verán esta columna como ese amor firme de la Virgen por cada uno de nosotros, y además es un amor cariñoso el que tiene la Virgen por nosotros, pero es un amor eficaz, ¿no? Es un amor eficaz que, si yo deseo, la Virgen puede arrancarme del pecado, de las pasiones que me oprimen, y realmente unirme con Cristo ya ahora y luego por toda la eternidad. Hermana, perdón Andrés, es que, por ejemplo, yo pensaba, es que cuando el Señor nos deja a la Virgen y en estas apariciones, porque claro, estamos tan enfermos del pecado que necesita salvar las almas, o sea, necesita que volvamos a Él. ¿Y por medio de quién? Del corazón materno, porque es que el Padre es muy bueno y misericordioso, y como usted decía, no necesita de nadie, pero a veces en ese ser de padre tiene que tener mucha autoridad y tiene que estar muy firme, mientras que la Virgen pues adorna los males de nosotros. Yo pensaba, pues si uno como madre con los hijos pues trata de unir, trata de conservarlos, pues yo pienso mucho en la Virgen y yo digo, y ahora la Virgen, ¿qué no hará por nosotros? Y claro, yo me imagino que ella fue y le rogó a Dios Padre, no, déjame yo voy donde mis hijos, porque no los puedo dejar perder. O sea, yo veo que esa es la intercesión de María hacia Jesús. Eso de que no, venga, yo también te ayudo, necesitamos salvarlos, porque eso hace una madre aquí en la tierra. Claro. Uno con el papá, no, venga, con un permiso, un ejemplo. Un hijo pide un permiso, entonces el padre dice no, porque esto da las razones, pero uno como madre ve otra cosa, entonces va y le dice, venga, o cuando están malos caminos y el papá no lo dejemos entrar, o no, ya no se puede hacer nada por él, pero uno como madre, no, sí se puede, venga, él es tu hijo, venga, llevémoslo otra vez a ti, mostrémosle tu amor. Y eso es lo que hacen las apariciones, es ese amor maternal, como usted decía, hermana, y aquí se ve muy palpable, sí, y más ella estando viva,
O sea, y más estando viva, eso es lo que a mí más me sorprende, o sea, es que no estaba muerta, estaba viva. Porque claro, es que yo pensaba, es que para Jesús era muy fácil llevársela, porque claro, ¿quién no quiere estar con su mamá? Pero ella dirá, no, es que si me la llevo, ¿quién me los va a cuidar? ¿Quién los va a mantener unidos? ¿Y quién los mantuvo unidos? La Virgen. Así fue, tenía el don de bilocación como tantos santos, como lo tenía el Padre Pío, pues ahora la Madre. Ahora mucho más ella. Mucho más fácil lo iba a tener, ¿cierto? Y es muy bonito que estos santuarios marianos donde se apareció la Virgen, Nuestra Señora los ha sellado con una cantidad de milagros como para que no tengamos dudas, ¿cierto? Hay un milagro muy grande allá en donde se apareció en el Pilar, la Virgen del Pilar, que se dio en 1640. Esta es la historia de un joven llamado Miguel, de 19 años, que sufrió un accidente mientras trabajaba en una viña y le amputaron una pierna, ¿cierto? Y pues bueno, él se fue a las afueras de la iglesia y todos los días se untaba el aceite de las velitas que le ponían a la Virgen, se lo untaba en su piecito y le pedía a la Virgen que lo curara. Y cuenta el relato que él pidió que le llevaran un relicario con una imagen de la Virgen del Pilar y lo colocó sobre esa herida que tenía. Inmediatamente cuentan que la pierna comenzó a regenerarse y que en pocos días estaba completa y estaba curada. Y pues este fue un milagro muy grande porque ya él era muy conocido, porque él se hacía afuera después de 2 años. Él estuvo 2 años con el pie amputado, todo el pueblo lo conocía, todos los peregrinos lo conocían y pues se dio este milagro tan grande. Que esto nos hace pensar que la Santísima Virgen María se interesa pues por estas necesidades corporales, materiales de sus hijos, así como también en Caná de Galilea, y en esto que nos cuenta de este milagro, Andrés. Entonces pensamos, sí se interesa por lo material, cuánto más no le interesa la salvación de las almas, porque igual, bueno, la materialidad del cuerpo se va a deshacer, va a desaparecer, pero nuestra alma no está llamada a desaparecer, está llamada a la unión con Dios, si yo quiero, si yo me dejo llevar por la Santísima Virgen María. Claro, hermana, y es que estos milagros físicos, por decirlo así, pues bueno, son los que más se ven, los que más llaman la atención, pero cuántas almas se han convertido, cuántas almas de verdaderos pecadores, por decirlo empedernidos, que no quieren salir del pecado y se convierten por la intercesión de Nuestra Señora. Esos son los que no vemos y tal vez los más difíciles para realizar, son más grandes que incluso una resurrección de un cuerpo, es la resurrección del alma. Claro, así es. Bueno, tenemos una llamada desde California, nos acompaña Ángel. Uy, Ángel, qué alegría escucharlo, bienvenido. Muchísimas gracias y buen día para todos ustedes, a mi respeto y mi admiración. Solamente quería hacerles una sugerencia y un comentario breve. Hay un pensador progresista muy popular acá por el país México que se llama Miguel Zunzunegui, por ahí se llama. Y este pensador progresista parece que es bastante popular. Aparentemente está quebrantando la fe de muchas personas porque él argumenta que todas estas apariciones de la Santísima Virgen del Pilar y acá, por ejemplo, en México, en 1531, como lo decían, que son puros inventos de la Iglesia para, pues, haber atraído multitudes, ¿no? Atraer más feligreses. Y, pues, más que nada les recomiendo que vean un muchacho joven que lo refuta, que le hace una refutación a su ideología de él, a sus pensamientos, porque sí, me lo lamento por la gente que está, pues, débil en su fe, pobre de su fe, sí caen en ese tipo de pensamientos y de creencias. Él pues da sus argumentos, este personaje Miguel Zunzunegui, y sí aparentan ser convincentes, bastante convincentes, pero le repito, más bien le recomiendo a su audiencia la refutación que le hace un joven, y esto está impecable, la verdad lo refuta bastante bien. Incluso el padre Byron ya hizo una reacción a ese video porque
pues este jovencito se ve que es muy inteligente y hace razonar sus argumentaciones a este personaje llamado Miguel Zunzunegui. Ojalá me hayan entendido, la verdad está un poquito complicado, pero les mando muchos saludos desde California a todos. Bueno, Ángel, ¿no? Comprendimos muy bien. Muchísimas gracias por haberse comunicado. Y qué alegría nos da saber que usted está allí, fiel, escuchando y llevando también el mensaje a todas las personas que lo rodean, hablando de la Santísima Virgen María y de lo que vamos aprendiendo poco a poco en este programa de Jóvenes para la Eternidad. Y bueno, sí sabemos que está siempre esa lucha entre la luz y las tinieblas, pero también sabemos que Jesús ha prometido que la luz es la que va a imperar, no la tiniebla. Y lo que podemos hacer nosotros es lo que la Virgen Santísima nos ha dicho tantas veces y nos repitió en Fátima, que la oración y la penitencia logran conversiones de las almas. Entonces también Miguel, que usted nos ha comentado, también necesita oración y penitencia de nuestra parte, que hemos recibido tantas gracias de Dios, pues recemos y hagamos penitencia por él, por Miguel, para que sea, así como defiende tanto la tiniebla, que sea un gran precursor de la luz como lo fue San Pablo. Hermana, y así él crea que Miguel no crea pues en estas apariciones, la Virgen sí cree que es hijo de ella. Qué que eso es lo más muy bonito. Bien, sí, muy bien. O sea, que eso, lo puede discutir, pero la Virgen siempre lo va a ver como un hijo. Y siempre nos va a ver como un hijo. Y ahí estamos nosotros llamados a ser testimonios de ese amor maternal. O sea, invitamos a Ángela que sea ese testimonio de la Virgen, y más que hoy en día, por la teología de la liberación, por todas estas ideologías, pues que lo que quieren acabar lo sobrenatural. Y la Virgen es algo sobrenatural, y es lo más hermoso que Jesús nos pudo dar. Claro, y dentro de lo que podemos hacer por las almas concretamente, pues sí, partiendo de la oración y la penitencia, es la imitación de la Santísima Virgen María, de sus virtudes. Ella como Madre Inmaculada nos va guiando, nos va alcanzando gracias eficaces del Señor para nosotros vivir el cristianismo verdaderamente, y sabemos que el ejemplo mueve realmente a las demás almas con la gracia de Dios. Sí, hermana, porque me voy a adelantar un poquito pues como por lo que dijo Miguel. Por ejemplo, Santa Bernardita. ¿Qué nos dijo Ángel de Miguel? Ángel de Miguel. Ángel de Miguel, que nos dijo de él que hoy Santa Bernardita, muchas personas no creían en la aparición de la Virgen y no creían pues de que era verdad. Pero al verla a ella, solo al verla a ella en esa devoción, en esa nobleza, la gente se convertía. Entonces nosotros estamos llamados a eso. Así es. Bueno, entonces ya hemos terminado de ver la aparición de la Virgen del Pilar. Ahora entonces hablemos un poquito de Nuestra Señora de Guadalupe. Es una advocación muy, muy popular, gracias a Dios, y es uno de los santuarios más visitados en cuanto a las apariciones marianas. Hermana, sí, conocida pues como la emperatriz de América, ¿cierto? Nuestra Santísima Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, que se aparece al indio Juan Diego, ya santo, San Juan Diego. Bueno, una aparición pues muy linda, porque de todos modos era tiempo todavía de la conquista de América, ¿cierto? De esa parte de los indios, en este caso de la parte de México, que todavía, digámoslo así, no creían en el cristianismo, no creían de pronto mucho en la Santísima Virgen María, pero la Virgen se aparece a Juan Diego y bueno, con un lenguaje muy lindo entre los dos, y a través pues del manto de la Santísima Virgen de Guadalupe, de los milagros que hace con Juan Diego, logra precisamente que muchos indios en México y muchas personas también pues se acerquen a la iglesia, ¿cierto? Y Juan Diego pues a raíz de esta aparición se queda sirviéndole a la Santísima Virgen María ya para toda su vida. Y bueno, yo leyendo pues un poco la historia de la Virgen de Guadalupe, veo que Juan Diego juega un papel muy importante en la conversión de los indios, ya que era precisamente quien
explicaba y tenía este contacto con los indios, explicándoles todo lo de la aparición, el significado del manto, todo. Entonces ahí tuvo Juan Diego pues un papel muy importante. Pero como siempre, bueno, la Santísima Virgen se aparece precisamente para pues auxiliarnos y en este caso, en esta parte pues del hemisferio en América, para auxiliarnos pues con su protección. También otra aparición de la Virgen hermana y otra advocación es Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que se aparece a Santa Catalina Labouré en Francia en el año de 1830. Santa Catalina era una hija de San Vicente, de las Hermanas de la Caridad de San Vicente, una aldeana, digámoslo así, una campesina, prácticamente analfabeta, porque escribía, digámoslo así, muy con garabatos, que a veces ni siquiera ella misma entendía lo que escribía. Pero se aparece a Santa Catalina Labouré en resumidas cuentas con respecto como a lo más importante de la aparición de la Virgen en Francia a Santa Catalina. Es que Santa Catalina la ve en la iglesia ya de su comunidad, la ve, por ejemplo, a la Virgen se le aparece muy radiante, muy hermosa. Ella pues inclusive Santa Catalina describe que no logra describir la belleza de la Santísima Virgen María. La Virgen se le aparece subida sobre un globo, o sea que es la representación del planeta, de la Tierra, ¿cierto? Y de sus manos y de las joyas que lleva puesta la Santísima Virgen María brotan intensos rayos de luz que se esparcían pues por toda la capilla. La Virgen le menciona a Santa Catalina que ese globo precisamente representa el mundo entero y en ese momento en especial a Francia, que era pues el país que en ese momento estaba siendo con muchas tribulaciones y con muchas ofensas al Señor. Pero también le dice que ese mundo sobre el que ella se aparece también representa a cada persona. El alma de cada uno, ¿no? El alma de cada persona. Y que los rayos, en este caso que salen, por eso es la imagen de la Santísima Virgen de la Milagrosa, salen de sus manos salen rayos, son el símbolo de las gracias que la Virgen le concede a todos los que le piden y le ruegan a ella, ¿cierto? Ahí me parece que ella le pregunta, ¿no? Santa Catalina le dice, ¿por qué hay unos rayos que no son como rayos, que están como apagados? Uh-huh. Cierto que sí, aparece algo así, y creo que la Santísima Virgen le dice, le dice a la Virgen, esos rayos que no están emitiendo luz son las gracias que yo deseo conceder a mis hijos, pero que no me las piden. Entonces, miren que de parte de Dios hacia el hombre siempre está el dar salvación, conversión, misericordia, incluso bienes materiales si los necesito para mi unión con Dios, para mi salvación eterna. Siempre de parte de Dios para con el hombre es dar bienes y a veces no se reciben porque no se piden. Hay gracias que Dios las ha como asociado a la oración de súplica del hombre, que si el hombre no pide, cuando digo hombre, esto quiere decir hombres, mujeres, si el hombre no las pide, no se le van a dar. Qué importante la oración. Y porque el tiempo va pasando muy rápido, de todas maneras, conviene ir también diciendo, si nos da tiempo, vamos hablando un poquito más de las apariciones concretas, pero si no, pues vamos diciendo, o sea, ¿cuál es ese mensaje? ¿Para qué se nos aparece la Santísima Virgen María? ¿Cuál es el mensaje que nos trae y que, digamos, qué cosas concretas nos va pidiendo la Virgen, ¿no? Entonces, aquí vemos la oración de súplica, y también sabemos que la oración de intercesión por los hermanos, porque en Fátima nos dice la Virgen que recemos por los pecadores, ¿no? Que hagamos penitencia por ellos. Entonces también nos invita a la penitencia, siempre con miras a la conversión. No es la penitencia por penitencia, no es mortificar el cuerpo por machacarlo simplemente, sí, sino hermana, que es en búsqueda
de la conversión, porque Jesús también nos ha redimido en la cruz con la mortificación de su cuerpo y la mayor mortificación, que es dar la propia vida. Hermana, es cierto, porque hoy se da mucho de cuidar el cuerpo. Hoy se ayuna, hoy se ayuna que para cuidar el cuerpo más no el alma. Hoy se restringen muchas cosas precisamente para no lastimar supuestamente el cuerpo, pero no lo hacen con mira hacia la eternidad, sino hacia lo terrenal. Claro. Y pues ahora cuando nos estaba hablando Henry y también lo que nos fue diciendo Andrés, en momentos muy dolorosos de la humanidad y de países, concretamente en este momento era Francia, que nos estaba diciendo Henry, también Andrés nos habló de España cuando vino la guerra civil española, y así en momentos bien difíciles, la de Guadalupe también, México. Había momentos muy difíciles para el país. La Santísima Virgen María ahí aparece a confortar a sus hijos y a mostrarles el camino de salida, o sea, confortarlos, pero también quiero sacarte de ese hoyo en el que estás y quiero llevarte a mi hijo, que es el que te puede salvar, ¿no? Entonces, la Santísima Virgen es hermosa porque los hijos están afligidos bajo la guerra, bajo el hambre, bajo todo lo que viene después de las guerras, que las consecuencias son casi interminables y son tremendas, especialmente para el pobre, para el que no tiene nada. Entonces viene ella pues a confortar a sus hijos, a darles ánimo, porque si anímicamente no nos encontramos reforzados por la gracia de Dios, no somos capaces de levantarnos a cosas mejores. Y ya luego ella viene a enseñarnos el camino, diciéndonos que volvamos a Jesús a través de la oración, de la penitencia. Hay algo muy bonito que está en el mensaje de Fátima, es un libro muy bonito que se llama El mensaje de Fátima, es de Bartas, el autor, y en ese libro el Señor manifiesta concretamente, dice, la primera penitencia que yo quiero es que los hombres cumplan los deberes de Estado, ¿no? Eso que cada uno, cumplir el deber que cada uno tiene como cristiano y el deber de Estado. Si yo soy un trabajador, soy un padre de familia, eso es lo que tengo más a mano para cumplir. Y Jesús es muy coherente. Ahí quiere que esa sea la primera penitencia, como en la que nos centremos para irlo agradando a Él. Y poco a poco ya la gracia va entrando y nos va iluminando qué más cosas quiere Dios de nosotros. Bueno, yo creo que no da tiempo como de decir gran cosas sobre... Sí, nos quedamos cortos hablando de la Santísima Virgen María. Hermana, si me permite, yo quiero decir una frase de San Roberto Belarmino, que ayer lo celebramos, doctor de la Iglesia. Dice, así como todos nosotros, después de Adán, nacemos con pecado, así también todos nosotros, después de Cristo, debemos nacer de María, si queremos ser justos y santos, porque así como Cristo es nuestro Padre, es cuanto que nos engendra a la vida de la gracia. Así María es nuestra Madre, porque nos engendra para la justicia. Bueno, ese cierre está muy hermoso. Y qué bueno que dices eso, Jennifer, porque acá cabe decir, el Señor nos sigue llamando a todos a la santidad. Para eso estamos llamados todos, a ser santos como el Eterno Padre Santo. Entonces, ¿y qué camino es el que nos dice San Luis María Griñón de Montfort, que es el más seguro, el más corto, el más fácil? La Santísima Virgen María. Entonces, sí podemos ser santos, pero uniéndonos a María Santísima, escuchando sus mensajes, ya tenemos las apariciones aprobadas, y siguiendo esto que ella nos dice. Hay un Dios ofendido, ella nos pide no lo ofendamos más, salgamos del pecado, pero también nos da las armas, la oración, la penitencia, el cumplimiento del deber y estar muy unidos a ella para llegar a la patria del cielo. Bueno, queridos amigos, estamos llegando ya al final de Jóvenes para la Eternidad. Gracias por acompañarnos. Esperamos que ya en el próximo programa tengamos también la compañía de todos ustedes.